Una vez que ya describimos el teclado, vamos a poder empezar a hablar de cómo ingresar datos, cómo insertar datos de diferentes tipos en la planilla de cálculo. La planilla de cálculo tiene celdas, como dijimos, que pueden contener diferentes tipos de datos. Y vamos a hacer un poco de zoom. Fíjense, abajo a la derecha tienen el regulador, al igual que el Word, para aumentar el zoom. Está al 100%, yo quiero que se vea mejor ahora en el video. Vamos a subir un poquito el zoom para que se vean las celdas un poco más grandes. Bien, ¿qué tenemos que saber en cuanto al ingreso de datos? Lo primero que tenemos que saber es que sobre una celda vacía yo puedo escribir un dato de cualquier tipo, un número, una fecha, un texto, y que si me posiciono después sobre esa misma celda y necesito escribir otra cosa, no hace falta borrarla para escribir el nuevo dato, sino que simplemente la sobreescribo. Voy a escribir, por ejemplo, la palabra kilo. Doy un enter para que tome el dato. Yo puedo hacer un enter o también puedo moverme con las flechas del teclado. Ahora voy a dar un enter. El enter me posiciona automáticamente en la celda inferior. Si yo hubiera hecho esto mismo y en vez de dar, voy a pararme por ejemplo en la celda C2 y voy a poner la palabra lobo. Fíjense que el cursor todavía está titilando acá, todavía puedo editar. Yo podría borrar hacia atrás, ¿sí? Y poner loba. Todavía no di el enter. Y tampoco voy a dar el enter. Lo que voy a hacer es moverme hacia la izquierda con la flecha del teclado. Y van a ver que al moverme con la flecha es como si hubiera dado el enter, pero la diferencia es que en vez de bajar se mueve en la dirección que yo deseo. ¿Sí? Esto es interesante cuando uno, en vez de tener que llenar verticalmente una columna, quiere llenar una fila. En vez de tener que dar palabra, enter, y después subir para escribir la otra palabra, enter, subir para escribir la otra palabra, directamente voy escribiendo, escribo una palabra acá, flecha a la derecha. Escribo otra palabra acá, flecha a la derecha, no doy el enter, así me tengo que estar bajando y subiendo. Lo que les decía recién es que si me posiciono en una celda que ya tiene un contenido, no es necesario borrar con el backspace, o sea, con la flecha que borra hacia atrás, porque fíjense, si lo hago, va a quedar el cursor titilando, esperando que escriba otra cosa. No hace falta, voy a dar un escape. El escape va a cancelar lo que yo haya escrito y va a dejarme la celda en el estado anterior. ¿Ven? Yo di escape y entonces quedó como estaba antes. Si yo quiero reemplazar totalmente y no corregir algo, yo quiero reemplazar totalmente el contenido de una celda, no hace falta perder tiempo, y esto se pierde mucho tiempo a veces, no hace falta perder tiempo en borrar el dato actual. Por ejemplo, estoy parado en C2, arriba le voy a escribir la palabra frase. Y doy un enter. Y ya lo reemplacé. Si yo me quiero parar en la palabra gato, que está acá arriba, y poner puma, o quiero poner gato blanco. Entonces, en ese caso, ya no quiero reemplazar gato, no quiero tener que volver a escribir la palabra gato blanco. Puedo agregar blanco. Bueno, ahí puedo hacer dos cosas. Tres cosas en realidad. Puedo pararme acá, en donde está la barra de fórmulas, hacer un clic y el cursor se posiciona ahí. La otra posibilidad es pararme acá en la celda real sobre el espacio que sigue a gato y hacer un doble clic y se mete el cursor adentro de la celda para escribir. Y la otra posibilidad, si no quiero tomar el mouse, porque estoy con las manos puestas en el teclado, es la tecla F2. Si yo presiono ahora la tecla F2, edita la celda y se queda esperando que yo escriba algo más. Por ejemplo, espacio blanco. Yo ahora no puedo moverme con las flechas para arriba, para abajo, para la derecha, porque no estoy ingresando un dato desde cero. Entonces no me va a permitir bajar ni irme para algún costado. Acá sí, cuando estoy modificando una celda que ya tenía contenido, tengo que darle Enter necesariamente. Y lo tomó. Si yo vuelvo a entrar a F2 y pongo, con F2 primero me paré en B1 de nuevo. Presioné F2 para editar la celda y ahora pongo negro. Y resulta que me arrepiento y digo, no, lo quiero dejar como estaba antes, blanco. No hace falta que borre y dé Enter. Puedo hacer un escape y me va a dejar la celda en el estado anterior, mientras yo no dé Enter. Si di Enter y me arrepentí, quiero que quede de nuevo como estaba antes, también siempre tengo la posibilidad de deshacer, como hacemos en Word. Deshacer, que está acá arriba, o Control Z.
el famoso deshacer que muchas veces nos salva. Bien, esto en cuanto al ingreso de datos. ¿Qué tenemos que saber también del ingreso de datos? Que si una celda, el contenido de una celda sobrepasa el ancho que tiene la columna y la celda de al lado está vacía, va a ocupar para mostrar las celdas siguientes. Eso no quiere decir que el contenido esté en las celdas que siguen. El contenido sigue estando en la celda donde yo escribí. Se ve en las celdas siguientes en la medida que yo no use esas celdas. Voy a escribir una oración acá en B4. Voy a poner: la casa de la montaña se ve muy antigua. Enter. Bien. Fíjense, está ocupando casi 5 celdas. 4, perdón. B4, C4, D4 y E4 con la última letra. ¿Qué pasa? Está haciendo eso porque puede mostrar el contenido de esta celda en las siguientes porque acá está vacío. Pero fíjense, yo me paro en C4 y acá no hay nada. El contenido de la celda no me muestra nada. En D4 tampoco, en E4 tampoco. Solo cuando me paro en B4 aparece el contenido. Quiere decir que aunque esté mostrando en todas las otras, el contenido real está acá. Muchas veces pasa que uno quiere corregir y dice: tengo que corregir montaña, en realidad era monte. O en la loma, ¿sí? Y se paran acá y ponen loma. Esto es un error muy común cuando uno no tiene práctica en Excel. Y parece que lo hubiera solucionado, pero en realidad, si yo después ensancho esta celda, sigue teniendo su contenido, ¿sí? Y fíjense, me paro acá y acá está toda la versión anterior. Lo que pasa es que al estar esta celda ocupada, interrumpió la visualización de la celda anterior. ¿Bien? Si yo quisiera hacer, acá voy a borrar esto, con la tecla suprimir borro el contenido de una celda, no con retroceso, no con el backspace, porque si borro con backspace, fíjense lo que pasa, borra, pero tengo que dar un enter. En cambio, si yo suprimo con la tecla suprimir, la vacío directamente y apareció la continuidad de lo que estaba en B4. Ahora bien, vamos a ver cómo tenemos que ingresar valores según el tipo de valor que querramos ingresar. Las celdas de Excel pueden tener varios posibles tipos de datos. Lo que estamos trabajando hasta ahora son los datos de tipo texto. ¿Qué pasa con los datos de tipo numérico? Yo estoy dejando sin borrar todo lo que usé anteriormente para que vean la diferencia entre uno y otro. Fíjense acá, la palabra kilo se ubicó sobre la izquierda de la celda, ¿sí? Ahora voy a pararme en A2 y voy a escribir un número cualquiera, por ejemplo, 15. Y voy a dar un enter. La celda A2 contiene un 15. Fíjense la diferencia, el 15 se ubicó sobre la derecha. Hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando uno ingrese un valor de tipo numérico y note que quedó ubicado sobre la izquierda, por alguna razón Excel está considerándolo un dato de tipo texto. Y después cuando querramos trabajar numéricamente con ese dato va a dar error, porque lo va a considerar como una letra. ¿Cuándo puede pasar esto? Y, por ejemplo, cuando metemos sin querer un espacio o un símbolo como una coma, un punto que Excel esperaba que lo escribiéramos de otra forma, entonces convierte esa celda, el contenido de esa celda que nosotros pretendíamos que fuera numérica, en un texto. Voy a probar de poner a propósito de una manera burda, digamos, vamos a provocar el error. Vamos a poner un 45 que tenga un espacio en el medio. Entonces voy a poner 4, espacio, 5. ¿Ven lo que pasa? Quedó el 45 sobre la izquierda. Lo está considerando un texto porque el espacio que está en el medio lo considera como una letra. Esto es en cuanto al ingreso de datos numéricos. Entonces, siempre estar atentos que el dato numérico tiene que quedar inicialmente sobre la derecha de la celda, aunque después lo podemos cambiar a través del menú, inicio, y en las alineaciones estas podemos cambiarlo. Yo puedo querer que el dato esté centrado, pero originalmente queda sobre la derecha. Otro tipo de datos que tenemos son los datos de tipo fecha. Las fechas pueden ingresarse de diferentes formas. Es muy recomendable en Excel usar el pad numérico para los números y no los números que están arriba de las letras. Es más cómodo, porque ahí tenemos las 4 operaciones matemáticas, tenemos el enter, el punto, el cero, el punto que hace de coma.
Si yo estoy usando la versión en español de Excel va a tomar la coma para los decimales y los puntos para los miles. Mientras que si estoy usando la versión en inglés de Excel, por alguna razón, porque está instalada en nuestra máquina, esa versión será al revés. Nosotros sabemos que el formato inglés usa la coma para los miles y el punto para los decimales. Bueno, por esa razón conviene usar siempre el punto decimal que está al lado del 0 en la tecla suprimir del teclado numérico, el pad numérico que está a la derecha del teclado, porque ese automáticamente se va a convertir en coma o en punto para los decimales automáticamente según la versión que estemos usando. Aunque en el teclado, en el plástico del teclado se ve un punto, si estoy trabajando con el Excel en español se va a convertir en una coma. Por ejemplo, yo ahora voy a usar el teclado numérico de la derecha y voy a poner 0.23. Y fíjense que escribí una coma, no escribí un punto. Mientras que si yo escribía un punto con el teclado alfabético, o sea, con el punto que está abajo de la L, lo hubiera dejado como punto y no me lo tomaría como un valor válido. Fíjense, voy a poner lo mismo, 0 con el punto del teclado alfabético, punto 23, y ven que no lo cambió a coma. ¿Y qué pasó? Como ese número no existe, porque ese punto está interpretándose como punto de miles, me lo toma como una celda de texto. ¿Estamos? Entonces recomiendo siempre usar el punto del teclado numérico que está a la derecha de la estructura general del teclado, el llamado pad numérico. Bien, en cuanto a ingreso de números, Excel por defecto ingresa los datos en un formato numérico general, que es el que vemos acá arriba, que dice general. Eso quiere decir que yo voy a ingresar los datos numéricos y Excel los va a acomodar a lo que el programa necesite. Si yo escribo un valor con 2 decimales, Excel lo va a conservar con 2 decimales, salvo que el último decimal sea un 0 y lo anule. Es decir, que poner 0.5 es lo mismo que poner 0.500 o 0.50. Fíjense, 0.5, Enter. 0.50, Enter. Igual que si yo pongo un entero y comienzo con un 0, decir 0,8 es lo mismo que decir 8. Voy a poner, por ejemplo, 0,4. Si yo doy un Enter, me lo pone como 4, como haría, por ejemplo, la calculadora. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo se puede modificar después el ingreso de un dato numérico para que se vea de una forma diferente, tenga un aspecto, un formato diferente. Pero eso lo vamos a ver en un capítulo aparte cuando trabajemos con esta herramienta de formato numérico, donde tengo las diferentes formas de elegir cómo se va a visualizar un dato y vamos a diferenciar también lo que es en una celda el contenido de lo que es la muestra real, el aspecto, ¿sí? Y lo que es el formato. Bien, ahora vamos por último a ver otro tipo de ingresos de datos. Vamos a organizarnos un poco mejor para que no quede tan mal distribuida la información. Voy a ir a la hoja 1, perdón, a la hoja 2